En los días antiguos, cuando la tierra aún respiraba la frescura de la creación y los ecos del Edén se oían como un rumor lejano entre los árboles, nació un hombre llamado Enoc. Era el séptimo desde Adán, hijo del linaje de Set, aquel que había sido puesto en lugar de Abel, el justo que murió a manos de su hermano. Y aunque los siglos tempranos del mundo estaban cubiertos de esplendor, una sombra había comenzado a extenderse sobre el corazón de los hombres. La descendencia de Caín edificaba ciudades llenas de ruido y orgullo, mientras el linaje de Set empezaba a mezclar su pureza con la corrupción de los impíos. La voz de Dios se oía cada vez menos, y el silencio del cielo se hacía más pesado sobre la humanidad. Pero en medio de esa generación desviada, uno caminaba en dirección contraria, un hombre cuya mirada no se detenía en la tierra, sino en las alturas donde habita el Altísimo. Desde su juventud, Enoc se apartaba de las multitudes y de sus banquetes. Amaba la soledad de los montes y el murmullo de las estrellas. Mientras los hombres labraban el suelo y erigían torres de piedra, él levantaba altares invisibles, hechos de fe y de temor reverente. Muchos lo llamaban loco, otros lo temían, porque hablaba con una sabiduría que no provenía de hombre alguno. Y cuando su voz se alzaba, el viento parecía obedecerle, y los corazones se estremecían, como si en sus palabras resonara un eco del cielo. Enoc conocía el lenguaje de la creación, los ríos, los vientos y las luces del firmamento eran testigos de su pacto silencioso con el Creador. Cada día, cuando el sol moría en sangre sobre los montes, Enoc caminaba hacia el occidente y se perdía entre la penumbra. Decían los ancianos que hablaba con una presencia que nadie más podía ver, y que en esas conversaciones el velo entre lo visible y lo invisible se hacía delgado como el aire. No buscaba riquezas, ni honor, ni heredad, sino la voz de aquel que hizo los cielos. Caminó con Dios, no en sueños, sino en realidad viva. Era como si sus pasos fueran guiados por manos invisibles, y su espíritu ardiera con la llama de lo eterno. Pero mientras Enoc ascendía en pureza, la humanidad descendía en tinieblas. Los hombres multiplicaban sus obras perversas, y los poderosos oprimían a los débiles. La tierra comenzaba a gemir bajo el peso del pecado, y los cielos observaban en silencio. Fue entonces cuando los ojos del Altísimo se posaron sobre Enoc, el justo entre los mortales, aquel que aún caminaba con él en un mundo que había olvidado su voz. Y así comenzó el misterio: mientras los hombres se corrompían, uno fue hallado fiel. Dios lo escogió, no por su fuerza, sino por su comunión. Porque cuando la tierra entera se tornaba extraña a su Creador, Enoc era aún amigo del Eterno. Y ese vínculo sagrado pronto lo conduciría a ver lo que ningún hombre había contemplado, a oír lo que ninguna lengua mortal había pronunciado, y a caminar por sendas donde los pies humanos jamás habían puesto huella. El tiempo se acercaba, y el cielo se preparaba para revelarle sus secretos. La historia de Enoc apenas comenzaba, y el mundo no estaba listo para lo que pronto habría de suceder. Y aconteció que mientras Enoc caminaba con Dios, los días del hombre se multiplicaron sobre la faz de la tierra, y la creación comenzó a estremecerse bajo el peso de su propia corrupción. La belleza de la tierra antigua, aquella que había brotado pura del aliento del Creador, se tornó extraña y temible. Los hombres edificaban ciudades colosales, y sus corazones se llenaban de soberbia. Había en ellos un deseo ardiente de poder, de conocimiento y de gloria, como si el eco del Edén aún les murmurara que podían ser como dioses. Fue en esos días cuando lo invisible descendió para mezclarse con lo terrenal, y el orden del cielo se quebró. Desde las alturas, ciertos ángeles, llamados vigilantes, miraban con deleite a las hijas de los hombres, y su belleza encendió en ellos un fuego que no venía de Dios. Eran seres resplandecientes, creados para custodiar los caminos celestiales, pero sus ojos se volvieron hacia lo prohibido. Bajaron del firmamento como relámpagos caídos, tocando la tierra con un fulgor que asustó a los hombres. En las montañas de la antigüedad hicieron juramento entre ellos, prometiendo no regresar sin antes poseer aquello que habían codiciado. Y así, los hijos del cielo tomaron esposas entre las hijas de los hombres, y de esa unión nacieron criaturas que no pertenecían ni al cielo ni a la tierra. Fueron llamados Nefilim, gigantes de gran estatura, de fuerza indómita y corazones violentos. Sus voces retumbaban como truenos entre los valles, y su hambre no tenía límite. Ellos devoraban los frutos de la tierra, los animales, e incluso la carne de los hombres.
La sangre corría como ríos y el suelo se enrojecía bajo sus pasos. Los hombres los adoraban, llamándolos héroes, dioses antiguos, señores de poder. Pero los cielos lloraban, porque lo que había sido engendrado en pecado traía ruina a toda la creación. Los vigilantes, los que habían descendido del cielo, enseñaron a los hombres secretos que no les eran dados, el arte de la guerra, el trabajo de los metales, la hechicería, las señales del firmamento y los encantamientos de la muerte. Les enseñaron a alterar lo que Dios había hecho, a crear según su voluntad y no según la del Altísimo. Las mujeres aprendieron a mezclar hierbas y brebajes, los hombres a forjar armas, y la tierra se llenó de violencia, de idolatría y de sangre. Las generaciones justas comenzaron a desaparecer, y los espíritus impuros se multiplicaron sobre los campos. Y Enoc miraba todo esto con profundo dolor. Caminaba entre hombres que ya no conocían el nombre de Dios, y su voz era un clamor solitario entre los rugidos de los gigantes. Pero el cielo lo había escogido para ser testigo. Porque en medio del caos, Dios buscaba un mensajero, alguien que llevara su palabra a los caídos, tanto hombres como ángeles. La corrupción había cruzado los límites del cielo y la tierra, y lo invisible ya no podía callar. Los montes ardían, los mares rugían, y las estrellas parecían oscurecerse, presagio del juicio que se acercaba. Los vigilantes sabían que habían sellado su condena, pero temblaban ante la mirada del Altísimo. Fue entonces, en medio de aquella era de gigantes y de corrupción, cuando la voz de Dios descendió hasta Enoc, el justo. Y aquel que caminaba con él en silencio fue llamado a subir más alto, para contemplar lo que los ojos de la carne jamás habían visto. El mundo se desmoronaba, los hombres adoraban lo que no comprendían, y los ángeles caídos gemían bajo el peso de su culpa. Enoc, el amigo de Dios, sería el testigo del juicio que vendría. Y así comenzó su llamado celestial, una invitación a cruzar los límites del cielo y entrar en el misterio eterno. El llamado no vino con trueno ni con fuego, sino con un silencio que estremeció el alma. Mientras el mundo se agitaba bajo el peso de su pecado, Enoc sintió que el aire mismo se detenía a su alrededor. Los días eran oscuros, y los hombres ya no levantaban sus ojos al cielo. Pero una noche, cuando las estrellas ardían más brillantes que nunca, la voz del Altísimo descendió sobre él, profunda y suave como un río de eternidad. Lo llamó por su nombre, no con el sonido que los hombres usan, sino con el nombre que solo el Creador conoce, y en ese instante, su espíritu fue arrancado del velo de la carne y llevado más allá de los límites del mundo. El firmamento se abrió ante sus ojos, y una luz inmensurable lo envolvió. Los ángeles descendieron en columnas de fuego y lo tomaron de las manos, elevándolo por los aires. No había viento, ni peso, ni tiempo. Enoc ascendía en silencio, guiado por seres cuya forma resplandecía como el relámpago y cuya mirada era como la llama viva del juicio. Atravesó el primer cielo, donde los astros cantaban en armonía perfecta, y los guardianes celestiales se inclinaban ante la voz del Altísimo. Pasó luego al segundo cielo, donde se oía el gemido de las almas que aguardaban el perdón, y su corazón tembló al ver la magnitud de la justicia divina. Más arriba, los cielos se multiplicaban, y con cada ascenso su cuerpo perdía peso, su carne se deshacía en luz, su espíritu se volvía más puro, más cercano a la esencia del fuego eterno. En el cuarto cielo vio el mar de cristal, donde las almas justas reposaban en paz. En el quinto, contempló los ejércitos celestiales que aguardaban la orden de descender sobre la tierra. En el sexto, los tronos vacíos de los vigilantes caídos, aún ardientes por su desobediencia. Y finalmente, fue conducido al séptimo cielo, donde ninguna mirada humana había penetrado. Allí, la gloria del trono se alzaba como un sol que no conoce ocaso. Ríos de fuego fluían desde la presencia del Eterno, y millares de ángeles entonaban cánticos que hacían temblar la creación. Enoc cayó de rodillas, incapaz de levantar su rostro. Pero una voz, más antigua que los montes, más profunda que los mares, le habló con ternura y poder: «Levántate, hijo de la tierra, porque te he escogido para ser testigo de lo invisible. He visto la corrupción del mundo, la caída de mis vigilantes, y la violencia que cubre la creación. Tú escribirás lo que veas y lo que oigas, y tu palabra quedará como testimonio hasta el fin de los tiempos». Entonces, los ángeles colocaron en su mano una pluma encendida y un rollo hecho de fuego.
Las letras vivas danzaban sobre él, y comprendió que lo que allí se grabaría no sería palabra humana, sino el eco del cielo. Enoc temblaba, pues sentía que ya no pertenecía del todo a la tierra, ni aún al cielo, era un puente entre ambos. Los ejércitos celestiales lo rodearon, cantando himnos de obediencia, y su nombre fue inscrito en el libro de los justos. Desde ese día, el hombre que caminaba con Dios se convirtió en escriba de los misterios. Su voz ya no pertenecía al polvo, sino al fuego eterno. Desde lo alto contempló la historia del mundo como un vasto pergamino que se desenrollaba ante sus ojos. Vio lo que había sido, lo que era y lo que aún no había venido. Y en medio de ese despliegue infinito, escuchó el mandato final: regresa, Enoc, y habla. Advierte a los hombres y a los ángeles caídos, porque el juicio se acerca, y mi misericordia no dormirá por siempre. El fuego se cerró, la luz se contrajo, y Enoc volvió a la tierra con el rostro encendido y los ojos cubiertos de eternidad. Los hombres lo miraron y retrocedieron, porque su voz ya no era la de un mortal, sino la de un testigo que había visto el trono de Dios. La tierra tembló al oírlo, y los cielos guardaron silencio. Había comenzado la misión de Enoc, el llamado divino que lo transformaría en mensajero de los secretos eternos. La tierra aún temblaba cuando Enoc abrió los ojos y volvió a respirar el aire del mundo. Pero ya nada en él era igual. Su mirada había visto los 7 cielos, y su voz traía consigo el sonido de los truenos celestiales. Cuando caminaba, los hombres lo seguían a distancia, pues un resplandor sutil emanaba de su rostro. El silencio lo envolvía, como si la creación misma aguardara las palabras que debía pronunciar. En la soledad de los montes, donde antes hablaba con Dios en secreto, ahora escuchaba el clamor de los caídos, aquellos que habían sido lanzados desde las alturas por su desobediencia. Desde las sombras del abismo se levantaba el lamento de los vigilantes, los ángeles que habían abandonado su morada para unirse con las hijas de los hombres. Habían enseñado a los mortales las artes prohibidas, corrompido sus corazones y engendrado gigantes que devastaban la creación. Su esplendor se había apagado, su pureza convertida en ruina. Ahora estaban presos en lugares oscuros, cubiertos de cadenas de fuego, esperando el día en que el Altísimo los juzgaría. Pero aún desde su prisión levantaban su voz hacia Enoc, rogando por intercesión. Tú, que caminas con el Altísimo, clamaban, ruega por nosotros. Implora al Creador que nos perdone y nos devuelva la luz que perdimos. El corazón de Enoc se estremeció. Había visto su gloria pasada, el brillo que alguna vez cubrió sus rostros, y la miseria en que ahora yacían. Su compasión fue grande, y su alma se inclinó ante la súplica de aquellos espíritus antiguos. Levantó sus ojos al cielo y rogó por ellos, pidiendo misericordia, perdón, una segunda oportunidad para los caídos. Pero el cielo permaneció inmóvil. Entonces, la voz del Altísimo resonó de nuevo sobre él: Enoc, mi escriba, escucha. No pidas por ellos, porque su sentencia ha sido sellada. Fueron creados para guardar los caminos de la pureza, y ellos mismos destruyeron su morada. Sus lágrimas no borrarán su culpa. Ve, anunciale su fin y diles que no habrá redención. El alma de Enoc se llenó de temor. Era difícil llevar palabra de condena a quienes alguna vez fueron guardianes del cielo. Sin embargo, obedeció. Fue llevado por los ángeles hasta el límite del abismo, donde las llamas no consumen pero atormentan. Allí los vigilantes lo esperaban, sus ojos como brasas y sus voces como viento triste. Cuando Enoc habló, su voz sonó como espada: he visto al Altísimo, y su decreto es firme. No habrá regreso para vosotros. Seréis confinados hasta el día del gran juicio, cuando las montañas se disuelvan y los cielos se enrollen como pergamino. Vuestros hijos, los gigantes, perecerán por la espada, y sus espíritus vagarán por la tierra, atormentando a los hombres hasta el fin de los tiempos. Entonces hubo silencio. Las sombras se estremecieron, y el eco de su palabra recorrió los abismos. Los vigilantes lloraron, los gigantes rugieron en agonía, y la creación entera sintió el peso del juicio divino. Enoc, con lágrimas en los ojos, contempló el destino de aquellos que habían osado desafiar al Creador. Comprendió que no existía mayor horror que el de haber visto la luz y haberla perdido para siempre.
Tras anunciar la sentencia, fue llevado nuevamente entre los cielos. Se le mostraron las moradas de los santos, resplandecientes como piedras preciosas, los lugares de reposo de los justos, donde las almas aguardaban vestidas de paz. También vio el destino de los impíos, un valle profundo donde ardían llamas eternas, preparado para los enemigos de la verdad. Los ángeles lo guiaban en silencio, revelándole los misterios del universo, los ciclos del sol y la luna, el orden de las estrellas y las llaves del tiempo. Cada visión era un secreto grabado en su corazón ardiente. Al contemplar todas esas cosas, Enoc comprendió que su misión no era solo anunciar el juicio de los caídos, sino escribir las obras de Dios para las generaciones venideras. Era el escriba de los secretos del cielo, testigo del principio y del fin. Pero aún había más que debía ver: los planes del Altísimo para purificar la tierra, las visiones del diluvio que vendría y del Hijo del Hombre que reinaría con justicia. El mensajero de Dios había cumplido la primera parte de su tarea: anunciar la condena a los rebeldes del cielo. Ahora debía recibir las revelaciones del futuro, aquellas que sellarían su nombre como profeta del juicio y del fin. Enoc, el siervo escogido, fue llevado por el Espíritu a un lugar donde el tiempo se disolvía como polvo ante la eternidad. Allí, en el vasto silencio donde solo resonaba la voz del Altísimo, se le entregaron las tablas del cielo. Eran planchas de fuego, grabadas con el dedo de Dios, donde estaban escritos los misterios del principio y del fin. En ellas ardían los nombres de las generaciones, las estaciones del juicio y las edades en que la justicia volvería a brillar sobre la faz de la tierra. Enoc tembló al ver el curso de la historia humana, pues supo que cada línea trazada en esas tablas era un decreto irrevocable del trono. Entonces el Señor le dijo: «Escribe, hijo del polvo, y deja testimonio para los días venideros, porque lo que ves no será entendido sino por los sabios que despertarán en los tiempos postreros». Ante los ojos del hombre justo se desplegaron los siglos futuros como un río que fluía desde el Edén hasta el abismo. Vio cómo las aguas del diluvio se alzarían con furia para borrar la corrupción de los hombres, y como solo un pequeño remanente hallaría gracia ante el rostro de Dios. Observó el arca en medio del diluvio, el llanto de los impíos y la promesa de un nuevo amanecer sobre la tierra purificada. Pero también contempló más allá del diluvio, más allá del respiro de las generaciones. Vio venir al Hijo del Hombre, revestido de gloria y majestad, acompañado de millares de ángeles resplandecientes. Vio los tronos dispuestos y los libros abiertos, vio a los reyes de la tierra, a los poderosos y a los injustos caer de rodillas ante el justo que juzga con espada en su boca y fuego en sus ojos. Enoc lloró, no de miedo, sino de sobrecogimiento, porque entendió que todo cuanto existe está atado a la palabra que sale del aliento de Dios. Escribió acerca del reino eterno, donde los justos resplandecerán como el oro en el horno del Altísimo, y donde la oscuridad no volverá a cubrir la creación. Escribió acerca de los tiempos en que la iniquidad crecerá como hierba seca, y los hombres amarán las tinieblas más que la luz. Pero también dejó constancia de una esperanza, la venida de un Redentor que purificará la tierra y restaurará la gloria perdida del Edén. Los ángeles que lo acompañaban se postraban cada vez que el Eterno pronunciaba un decreto. Enoc los oía repetir con voz de trueno: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, cuya justicia no conoce sombra». Y él, con la pluma encendida por la llama divina, trazaba cada palabra sobre los rollos celestiales. Así nació el libro de las visiones, el testimonio de los cielos y de la tierra, donde quedaron selladas las profecías del fin. Cuando terminó su escritura, el ángel Uriel se acercó y le mostró las cámaras donde reposan los secretos del cosmos. Allí le habló de los movimientos de las estrellas, de las estaciones ocultas, del juicio que aguardaba a los reyes de la rebelión y del descanso prometido a los hijos de la luz. Enoc guardó todo aquello en su corazón, sabiendo que el mundo no estaba listo para entenderlo. Pero obedeció al mandato: registrar la justicia de Dios para las generaciones que aún no habían nacido. Y así, mientras la tierra se llenaba de violencia y corrupción, Enoc permanecía entre el cielo y el polvo, siendo testigo de la revelación más sublime, que el fin no sería destrucción sin sentido, sino restauración. El fuego del juicio daría paso al amanecer de un reino incorruptible, donde la voz del Creador volvería a caminar entre los hombres.
Esa fue la visión que marcó el alma de Enoc, el hombre que escribió el futuro con lágrimas y fuego, bajo la mirada eterna del Altísimo. Cuando Enoc descendió de las alturas, su rostro ya no era como el de los hombres, sino como el de los que habitan en la presencia del Eterno. Sus ojos brillaban con el fulgor del relámpago, y su voz tenía la calma y la fuerza del trueno contenido. Había visto los secretos del universo, había escuchado el eco del nombre de Dios que ningún mortal había pronunciado, y traía consigo la carga de un mensaje sagrado. Caminó entre los hombres nuevamente, y su sola presencia estremecía las sombras. Allí donde sus pasos tocaban la tierra, el aire se purificaba, y los corazones caídos temblaban ante el peso invisible de la gloria que lo rodeaba. Enoc habló con la voz del mensajero divino: «Apartaos del mal camino, oh hijos de los hombres, porque el juicio está decretado desde la antigüedad. Los ángeles caídos serán juzgados, los violentos serán arrancados de raíz, y la justicia del Altísimo barrerá la corrupción como el viento quema la paja seca. Mas aquellos que caminen en verdad serán contados entre los justos y hallarán refugio en el día del fuego». Pero el pueblo, endurecido por su ceguera, escuchaba con temor y duda. Algunos lo seguían, otros lo rechazaban, y mientras tanto, Enoc continuaba caminando, como si perteneciera a otro mundo, como si cada paso lo acercara más a lo eterno. El sol parecía detenerse sobre su senda, y las aves callaban cuando pasaba. Las montañas lo miraban en silencio, y las aguas de los ríos se detenían por un instante. Era como si toda la creación reconociera que aquel hombre ya no era del polvo, sino del cielo. Su comunión con Dios era tan profunda, que su espíritu ardía con el resplandor de la presencia divina. En las noches, cuando el viento susurraba entre los árboles, los hombres oían su voz elevándose en oración, y decían: «El Señor habla con él como con un amigo». Un día, mientras caminaba por los campos del Edén perdido, donde el horizonte parecía tocar el firmamento, Enoc levantó su rostro y miró al cielo. Y entonces el velo se rasgó. Una luz inefable descendió como un río de fuego puro, envolviéndolo por completo. Los hombres que lo seguían cayeron al suelo, cegados por la gloria que surgía del firmamento. Enoc alzó sus manos, y en su mirada se mezclaban el asombro y la paz. No hubo trueno ni temblor, solo una voz que descendió desde la eternidad diciendo: «Ven, siervo mío, porque has hallado favor ante mi rostro». En ese instante, su cuerpo se desvaneció en la luz, su sombra se disolvió entre los resplandores, y la tierra no volvió a verlo más. Los hombres lo buscaron en los montes, en los valles y entre los ríos, pero no hallaron rastro alguno. Algunos decían que había sido tomado por los dioses, otros que su espíritu había sido consumido por el fuego del cielo. Pero los sabios sabían la verdad: Dios lo había arrebatado, porque había caminado con él. El cielo se abrió como una puerta de cristal, y una multitud de ángeles descendió en silencio. En medio de ellos, Enoc ascendió, vestido con vestiduras blancas como la nieve, coronado con la luz que no se apaga. A su paso, los cielos resonaban con cantos de gloria. Cruzó los firmamentos y fue recibido en la presencia del trono, donde las estrellas se inclinan y los querubines cubren sus rostros ante la majestad del Altísimo. Y desde entonces, su nombre quedó grabado entre los inmortales, como testimonio del hombre que no vio muerte, del justo que caminó con Dios hasta desaparecer en su gloria. En los dominios donde el tiempo se inclina ante la eternidad, donde el resplandor del Altísimo no conoce ocaso ni amanecer, Enoc fue llevado más allá del séptimo cielo. Los querubines lo escoltaban con alas de fuego, y los serafines lo miraban con reverencia, pues aquel que había sido hombre era ahora llamado a ocupar un lugar entre los inmortales. Allí, en la sala del trono, donde las columnas del cosmos descansan sobre la palabra de Dios, Enoc fue postrado ante la gloria indescriptible del Creador. Una voz, semejante al rugido de 1000 aguas, pronunció su destino: «He aquí, el que caminó conmigo entre los hombres, ahora caminará conmigo entre los ángeles. Lo he hallado justo en todas sus generaciones, y lo revistó de fuego para que sea mi testigo y mi escriba por los siglos». Entonces, una llama descendió desde el corazón del trono y lo envolvió. Su carne se volvió espíritu, y su espíritu se tornó resplandor. Sus manos ardían como carbones encendidos, y su rostro brillaba como el relámpago eterno. Enoc fue transformado, y su nombre ya no fue Enoc,
sino Metatrón, el príncipe de la presencia, el más alto entre los servidores de la luz. En sus manos le fueron entregadas las tablas del cosmos y una pluma forjada con la esencia del amanecer. Con ella escribiría los decretos divinos, los juicios y las promesas, los nombres de los santos y las memorias de los impíos. Desde entonces, su voz recorre los cielos como un eco perpetuo. Es la voz que proclama el fin de las edades, la que recuerda a los ángeles su deber ante el Altísimo y a los hombres su breve paso por el polvo. A su alrededor giran las esferas celestes, y su mirada contempla el fluir de los tiempos como quien observa las olas de un mismo océano. Metatrón, el que fue hombre, guarda los secretos del Creador, y su sombra aún toca la historia, cada vez que la justicia de Dios se levanta sobre la tierra. Los ángeles lo llaman el testigo, porque su existencia misma es prueba de que la comunión perfecta entre Dios y el hombre no es imposible. Los cielos lo honran como escriba y juez, y su nombre resuena cuando el Eterno abre los libros del destino. En cada decreto, en cada juicio pronunciado, la mano de Enoc, ahora Metatrón, traza las líneas de la verdad divina. Y los que lo conocieron en la tierra, los que oyeron su voz, transmitieron de generación en generación el misterio de su partida, el hombre que no conoció la muerte, el justo que fue tomado y convertido en fuego viviente. Así permanece su historia, suspendida entre el cielo y la tierra, entre el polvo y la gloria. Enoc, el séptimo desde Adán, el que caminó con Dios y fue transformado en espíritu de llama. Su nombre sigue siendo susurro de eternidad, anuncio de lo imposible, recordatorio de que hay caminos que conducen directamente al corazón del Altísimo. Y mientras su voz resuena en los tronos del cielo, su legado sigue descendiendo sobre aquellos que buscan la verdad y la pureza en medio de un mundo de sombras. Si esta historia tocó tu espíritu, suscríbete a Misterios de la Fe y deja tu comentario. Tu voz puede unirse a la de los que aún creen que los secretos del cielo siguen vivos entre nosotros.